como siempre, si hay sea que no se lo grabe o no se la grabe, tienen que avisar ahora y si no, callar para siempre. Y en este caso, callar para siempre tiene una densidad temporal absoluta, porque si le creemos a estos sistemas, esto queda para siempre. Entonces, mientras silencio a una amiga. Hola María Laura. Bueno, entonces estamos grabando ya, ¿sí? Recuerden también que queda siempre grabado lo que se está escribiendo también en el chat. Entonces una cosa que señala Pablo, pues, es la ley de Murphy. Comenzamos a hablar y se empieza a llegar gente. Es como... Me gusta que lleguen tarde a su propia casa. Eso me parece una cosa bien interesante, digamos, que está pasando en este sistema. La gente llega tarde desde su propia cama. Están en sus propias camas y llegan tarde. Es notorio, ¿no? Notable, como... Igual eso es muy salteño, el llegar tarde a todos lados. Sí, pero estamos todos en nuestras casas. Es como que prendés y ya estás. Me da la cara de sueño de María Laura, ¿no? Por otro lado, María Laura se acaba de despertar desesperada. Se levantó María Laura de la cama. No se te escucha, Laura, no se te escucha. No, hay algo, lo mismo. No te estamos escuchando nosotros. Es una dormida que no sabés ni qué tenés que hacer. Bueno, entonces continúo, ¿sí? Una cosa que me parece muy importante, lo que señalaba Pablo, era esa, que una postura decolonial frente a la cultura visual o frente al esencialismo visual, como la que plantea Miquel, implica también una postura de afirmación no heteropatriarcal, por decirlo de alguna forma, de la forma más positiva posible, y sin reducir eso al feminismo, digamos. Me parece que si bien la actitud de Mike Val puede claramente estar o ser llamada feminista, creo que nosotros ya podríamos tal vez dar un paso más allá, en el sentido de decir la afirmación de una posición no heteronormativa ni patriarcal como modo de revisar ese esencialismo visual. Me parece que Pablo pone eso y hace notar algo que no me habían hecho notar otros compañeros, que es la cantidad de autoras que cita Miquel como parte de su argumentación teórica, que no es un hecho menor, digamos, en las ciencias sociales o en la filosofía, por ejemplo. En nuestro caso, que venimos más de la filosofía pura y dura, no es un hecho tan habitual que citemos mujeres filósofas, mujeres que hagan crítica social o crítica de arte. En general estamos bien sobredeterminados patriarcalmente. Eso me parece una observación interesante. Y después, lo otro que hace Pablo es ya señalar que el problema es la definición de cultura. La otra cosa que me pareció importante en el texto de Pablo es que lo que está en juego aquí es una definición también de cultura, que hoy tal vez podamos avanzar en eso, pero la lectura del texto de Pablo me hizo pensar que ya con Miquel estábamos cerrando y por eso les estamos dando el texto de Ana María Walsh, que pone un poco el centro en la cuestión de la cultura y nos sirve de bisagra para ir empezando a pensar algunas cosas que vamos a desarrollar con Navi Warburg, ¿sí? Cuando veamos a Navi Warburg vamos a desarrollar muchas cosas que están de alguna manera indicadas por Ana María Walsh, solo que, como les decía, lo interesante iba a ser ver cómo esta recepción tardía del pensador alemán impacta en las teorías propias de los estudios visuales. Valeria, que siguió en diferido las clases, Valeria siguió en diferido las clases,
Eso no obsta a que intentes, Valeria, hacer pequeños informes escritos, ¿sí? De lo que estamos leyendo, de lo que estamos avanzando, como para, más que nada para esto, para nosotros tener en claro si los problemas están siendo aprehendidos por ustedes y también como un ejercicio de formación, ¿no? Siempre decimos que la escritura forma parte de nuestro ejercicio de formación, entonces me parece importante que traten de hacerlo. Sobre ese tema, en el caso de Pablo, a mí me parece que hay algunas cosas de redacción que podrías mejorar, ¿m? que, que por ahí si le pasas un peine fino a tu propia escritura, podés dar un paso más adelante sobre eso, ¿sí? Pablo también hizo una cosa interesante que es comparar el trabajo de Mickey Ball con el trabajo de Jonathan Crady, ¿sí? Eh, Creo que ahí por ahí Pablo podría saber, claro que yo les pedí siempre que mantengan el límite de 2 o 3 páginas, pero ahí podrías tener también como un trabajo más fino por ahí para hacer, de mostrar más cuáles son las diferencias entre Crady y Val, digamos, ¿no? Sabemos que forman parte de la misma tendencia general de hacer una crítica a la cultura visual, pero tal vez si te pusieras más finito podrías ver un poco más las diferencias que hay entre ellas, entre ellos. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les esté quedando en la cabeza. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Leyó mi trabajo? No, todavía no, de investigación. No, el de comprensión de Mickey Bay. No, ¿cuándo lo mandaste, querido? ¿Lo subió a la plataforma? No lo tengo, no me llegó ningún... Ah, bueno, entonces lo mando por mail. A ver, lo mandaste, se llama tonalidades efímeras y... ¿Ese? Hoy tengo uno que subiste al muro el 17 de octubre. Sí, ese, sí, sí. Yo me Ay, centralicé más que ¿por qué nada. no lo vi? ¿Cómo? Yo, ¿por qué no lo vi a ese? Porque lo subió al muro y no como tarea designada, quizás. Ajá, subímelo entonces como tarea designada, por favor. Sí, pasa que no, tampoco sé usar en la plataforma, lo subí nomás, como pude. Y sé que Fíjate ahí, debe haber alguna opción que lo pongas como habilitarlo de vuelta ahí para que él lo pueda volver a subir ahí como tarea asignada. Bueno, Y si no, me haces acordar, Omar, porque ya sabes cómo es mi vida. dale, dale. Si no, lo mando por mail. O hago las dos cosas. Eh, bueno, bien. Hola Agustina, hola Nélida. Otras que llegan tarde a su propia casa, me gusta, muy bien, Hola, ¿qué tal? muy bien, me gusta eso. ¿Qué Bueno, tal? No, lo que pasa es que hay muchas interrupciones en la casa. Ese es el problema. hay que irse a bares. Los que Tal tenemos cual, familia nos tenemos que ir a bares. a la calle, no sé, a la vereda, ya hay Tengo unas amigas que tienen hijos y amigas que tienen hijos y están haciendo terapias virtuales. Claro, hacer terapia en tu casa con tu familia que te rodea es medio raro. Entonces es se van a demasiado. se encierran en autos a hacer terapia. Es muy buena esa, muy buena. Sí, Vamos del encierro de la casa al encierro del auto para poder hacer una terapia que nos ayude a superar las ansiedades de los encierros. Es muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a seguir con la lectura de Val. Como les decía hoy, es el último día con Mike Val en principio. Déjame un segundito chiquitito.
A menos que hoy surjan muchas dudas de vuelta con Miqueval o con algo que plantea Miqueval, pero si no ahí, para los que llegaron un poquito tarde a sus propias casas, Aileen les está subiendo un texto de Ana María Guasch que se llama 12 reglas para una nueva academia, que sería lo que vamos a trabajar para la clase que viene, ¿sí? Bien. Tengo que compartir pantalla. Tuc. La idea sería entonces hoy continuar con Miqueval, con el texto de ella. Hemos avanzado poco, pero hemos discutido bastante, así que está bien para mí. Insisto en que si ustedes después precisan que sigamos con Val, entonces le seguimos dando a Miqueval, ¿sí? Pero yo creo que ya esta es la cuarta clase, más o menos ya está bastante claro todo. ¿Se está viendo ahí en lo de Miqueval o no? Perfecto, profe, sí se ve. Bien, perfecto. Entonces habíamos quedado ahí en la creación de este nuevo objeto, cómo crear un nuevo objeto que sea, entre comillas, propio de los estudios visuales, ¿no? Estamos ahí entonces, ahora bien, ¿cómo se crea un nuevo objeto? Los objetos visuales siempre han existido, por tanto, la idea de crear un objeto nuevo que no pertenezca a nadie hace imposible definir su dominio como una agrupación de elementos. Para considerar esto que dice Val, esto que está diciendo Val, ¿no? En general formaría parte, si ustedes quieren, de cierta entrada a una epistemología de la interseccionalidad. Aprovecho para decirlo por lo que veníamos hablando hace un rato con Pablo, ¿no? Ustedes saben que los estudios de la interseccionalidad, el concepto mismo de interseccional surge en el interior de los estudios feministas, ¿sí? De los estudios de género, mostrando que no hay un género que sea puro, no hay una pureza de género, sino que hay siempre, así como nosotros decimos que no hay una visualidad pura, los estudios de género vienen a mostrar que no hay un género puro, no hay un esencialismo del género, podríamos decir, retomando las ideas que está marcando aquí Miqueval, sino que el género es un constructo de fuerzas impuras o emerge en el interior de un conjunto de fuerzas en disputa, ¿sí? No hay lo femenino, lo masculino, sino que hay diferentes tipos y maneras de constituir la feminidad, la masculinidad o cualquier otro tipo de género. Inclusive la misma noción de género parece poco feliz ya o poco importante para determinar la identidad de eso que todavía seguimos llamando una persona. De alguna forma eso también ya estaba, es un poco la recepción que algunas y algunos estudiosos del género hacen de la filosofía de Michel Foucault, ¿no? En lo que dice a este aspecto constructivista que tiene la metodología Foucaultiana, tanto en sus arqueologías como en sus genealogías, en las cuales Foucault muestra que no se trata de darle identidad a un objeto o de darle identidad a un sujeto, sino de ir mostrando las diferentes configuraciones en las que emergen objetividades y emergen subjetividades. Foucault insiste mucho en eso, especialmente al final de su obra. Michel Foucault, yo digo estas cosas, si ustedes no saben ni cómo se escribe, me lo tienen que decir, ¿no? Porque yo no me doy cuenta ya de algunas cosas. Michel Foucault, especialmente en el diccionario de filósofos,
hay un artículo, si ustedes esto lo pueden encontrar por internet, y es muy cortito el artículo de Michel Foucault. Se llama, lo firma como Maurice Florence. Si ponen en internet Diccionario de Filósofos Maurice Florence, la primera entrada que les va a salir es el Diccionario de Filósofos. Disculpen. Ahí en ese diccionario de filósofos, Maurice Florence es Michel Foucault, no es un seudónimo del propio Michel Foucault, es una historia conocida, y entonces lo que hace en esa entrada, en la entrada de Michel Foucault, es un poco algo muy característico de Foucault, que es hacer como una especie de mirada retrospectiva sobre su obra. Profe, ¿sería un ensayo o es un libro así Es como... un pequeño ensayo de se llama autorretrato. Qué buena onda. Ahí lo estoy mostrando, quiero ver si lo puedo mostrar. Tengo que dejar de compartir ahora esto y volver a compartir aquí. ¿Cómo se hace? Por Dios. Yo voy a proponer una vuelta a la tiza en cualquier momento, ¿no? Voy a proponer una vuelta a las tecnologías más analógicas que haya. Ni siquiera un pizarrón con fibrón. Quiero una tiza y un borrador que me llene de polvo blanco las manos. Comparto esa idea. La verdad que la tecnología a veces nos supera y nos agarra una especie de desesperación, no sé. Sí, Me pasa lo mismo. sí. Ahí lo tienen, ahí lo están viendo o no. Sí se ve, perfecto. Very good. Acá dice ese autorretrato, Maurice Florence. El siguiente ensayo está ahí. Lo que me interesa es mostrarles muy rápidamente en el texto aparece esta idea que fue la que me hizo derivar hasta aquí, de que no hay objetos ni sujetos, sino objetividades y subjetividades que emergen en el interior de un conflicto o emergen a partir del encuentro de diversas fuerzas, ¿sí? Si ven ahí, dice, si por pensamiento, aquí lo que les estoy marcando, nos referimos, por Dios, ¿quién me está mandando tantos mensajes y saben que estoy dando clases? Salvo que sean mis hijas. Dice Foucault, si por pensamiento nos referimos a aquel acto que introduce un sujeto y un objeto en todas las relaciones posibles, entonces una historia crítica del pensamiento sería un análisis de las condiciones a partir de las cuales ciertas relaciones del sujeto con el objeto se forman o se modifican hasta el punto que estas últimas son constitutivas de un saber posible. No se trata de definir las relaciones formales en una relación con el objeto, ni tampoco se trata de identificar las condiciones empíricas que en algún momento en particular han permitido al sujeto en general inteligir un objeto ya dado en la realidad. Se trata de determinar lo que debe ser el sujeto, cuáles deben ser sus condiciones, qué estatutos debe tener, qué posición debe ocupar en lo real o en lo imaginario, para poder convertirse en un sujeto legítimo de cualquier entendimiento dado. En suma, se trata de determinar su modo de subjetivación. Obviamente, este proceso no es el mismo si el conocimiento en cuestión toma la forma de una exégesis de un texto sagrado,
o de una observación de historia natural, o el análisis del comportamiento de un enfermo mental, pero también se trata de determinar en qué condiciones algo puede volverse objeto para un posible conocimiento, cómo ha sido problematizado como objeto a conocer, a qué métodos de análisis ha sido susceptible y qué parte del mismo ha sido considerada pertinente. Se trata, por lo tanto, de determinar el modo de objetivación que también varía de acuerdo con el tipo de conocimiento que se persigue. Bueno, dejo ahí, son 6 páginas el texto. Bueno, y termina con esto, ¿no? La objetivación y la subjetivación no son independientes unas de otras. Nada, en ese pequeño apartadito está como concentrado gran parte del, digamos, es un Foucault muy concentrado, es un Foucault así, un veneno Foucaultiano, digamos, ¿no? Es una sobredosis Foucaultiana, una microdosis Foucaultiana tienen ahí, donde está, digamos, muy concentrado tal vez el núcleo del pensamiento del filósofo francés, pero que lo que me interesa es mostrarles que en esos últimos textos de Foucault ya es clara la posición de él, fuertemente constructivista, aunque él no usa para sí esa categoría epistemológica, de descripción epistemológica, pero sí la idea de que tanto el objeto como el sujeto se diluyen, no estudiamos ni objetos ni sujetos, sino que estudiamos modos de subjetivación y modos de objetivación, ¿sí? No se estudia un objeto ya dado, ni se estudia un sujeto ya constituido. Para los que somos de filosofía, ahora vamos, Agustina. Para los que somos de filosofía es claramente la despedida final del postestructuralismo francés en relación a la fenomenología. ¿Sí? No hay ni un objeto dado, ni un sujeto dador de conocimiento, de sentido. No hay intencionalidades, no hay ninguna intencionalidad. Tanto los sujetos como los objetos son construidos en el interior de ciertas relaciones de saber o del conocer. Son formas, tanto sujeto como objeto, son posiciones que debemos pensar en cuanto a el modo que tienen de emerger según determinadas condiciones, ¿sí? Según determinadas condiciones históricas de posibilidad, como diría Foucault, sobre todo en su época genealógica. Algo que me dice Agustín, algo interesante ahí en el chat, es algo que me quedó en la legitimación del sujeto. ¿Qué es lo que se legitima como sujeto? Y ahí entran los modos de subjetivación. Claro, para Foucault no se trata de estudiar el sujeto legítimo del saber, sino cómo fue constituyéndose ese sujeto legítimo del saber. En lo que nos interesa, si nosotros volvemos a Miqueval, la pregunta es ¿cómo se constituye un sujeto legítimo de la mirada? ¿O cómo se constituye un sujeto legítimo de la visualidad? Y esto en relación a lo que nos decía Pablo en el texto, para los que estábamos desde el inicio, en el sentido de que Miqueval muestra que no es posible destituir ese sujeto heteropatriarcal de la mirada occidental sin acudir a una posición feminista que muestre los contenidos heteropatriarcales que han determinado, de hecho, la mirada en Occidente, que no es posible hacer una crítica a la mirada que no sea también una crítica de género. Por eso estamos charlando de esto, ¿sí? No es posible discutir, o no es posible desencializar la visualidad si no desencializamos también el género que está inscrito en el modo de determinar la visualidad occidental.
Entonces, este movimiento es lo que va constituyendo, les decía yo, una mirada, una epistemología de lo interseccional, ¿sí? Para darle un nombre que le doy yo, no lo van a encontrar en otra parte, y como está grabado no me importa, porque ahora que está grabado, si lo usan ustedes sin citarme, les hago una denuncia penal. Si yo leo un artículo de ustedes que se llama Hacia una epistemología de lo interseccional, voy y les hago un lío que, por Dios y la Virgen Santas, se va constituyendo una epistemología de lo interseccional en el sentido de que, no habiendo ni objetos ni sujetos, no habiendo géneros, no habiendo visualidades dadas, ni sujetos legítimos del saber ya constituidos, lo que se trata es de ver cuáles fuerzas, cuál intersección de fuerzas constituyen los objetos mismos de la visualidad y la legitimidad de la visualidad. Y, por ejemplo, Hernán, se me ocurre, ¿no? ¿Y cuál es la construcción de lo histórico, ¿no? En todo esto, porque hay un revisionismo desde la mirada feminista, desde las teorías feministas, ¿no? Pero me recuerda mucho al texto de Danto con el fin del arte y el fin de lo histórico, ¿no? Porque lo histórico está dado y construido en una temporalidad desde lo patriarcal. Entonces pensar, ¿no? Estos modos de subjetivación también tiene que ver pensar en estas temporalidades, ¿no? Y yo pienso, ¿cómo debemos pensar estas temporalidades? Bueno, ahí hay dos cosas, o al menos una que sí me parece importante para nuestra disciplina, para nuestro seminario, para nuestra cátedra. Pensar que no se trata de hacer un revisionismo histórico, no se trata de reconstruir una historia más verdadera que aquella que nos contó el heteropatriarcado, sino que, así como la visualidad ha sido configurada heteropatriarcalmente, también la modalidad del tiempo concebida como historia es una modalidad del tiempo concebida heteropatriarcalmente, ¿sí? Falologocéntricamente, como diríamos con Derrida eventualmente, ¿sí? Pensar que el concepto mismo de historia, es decir, el modo de narrar aquello que fue, está constituido a partir de una posición heteronormativa, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de romper con la historia. Ustedes vieron que en Tiempos Trastornados, siguiendo con esta apuesta no heterosexista, no heteropatriarcal, no heteronormativa, Miquel lo que intenta es construir una noción de tiempo no lineal, no sucesiva, no causal, no orientada teleológicamente. Sí. No humana, diríamos, profe, también habría una crítica. No humana, sí. Diríamos, ¿no? No humana o extrahumana, como quieran decirlo. Sí, claro, una experiencia del tiempo que no tiene al hombre como centro de su desenvolvimiento. Es algo que hoy van a encontrar, por ejemplo, en una autora muy importante que se llama Donna Haraway. Una filósofa, no me gusta decirle filósofa porque también es caer en alguna de las trampas de las que ellas mismas quieren escapar, ¿no? Entonces una pensadora estadounidense muy importante tiene un libro que se llama Para seguir con el problema, el último libro que sacó. Bien interesante. A mí mismo me costó bastante seguirla en algunos puntos, pero eso no quiere decir nada, porque no soy tan eso solo quiere decir que no soy tan inteligente. Pero sí, ahí hay como una clara apuesta muy radical contra las formas heteronormativas del pensamiento occidental, que se abren en Donna Haraway a una ecología radical. Donna Haraway es una feminista y ecóloga radical, digamos.
en ese... Sí, muy bien, Ailín, inmediata la respuesta de Ailín. Entonces me callo, lo que estás diciendo es que el profe se tiene que callar. Basta de hablar, profe. Ese varón es aburrido, vos no sos aburrido. Bueno, ese libro de Donna Haraway y los últimos textos de Donna Haraway pueden consultarlos, porque sí, claramente lo que está en discusión es esa elaboración del tiempo. Para una ecología radical, el tiempo no está configurado alrededor de lo humano, ¿no? Esa sería una crítica clave, digamos, de todas estas autoras y estos autores que tratan de huir de las formas heteronormativas del pensamiento occidental. Entonces, para una mirada ecologista, el tiempo humano no es la única modalidad del tiempo, ¿sí? El tiempo humano es una modalidad del tiempo que es rebasada por la ecología, por el tiempo de la vida, por decirlo de alguna forma. Insisto en que para los que venimos del ámbito de la filosofía, todo esto nos resuena a Spinoza, a Nietzsche, a muchos autores que venimos manejando dentro de lo que se llama el postestructuralismo francés, que son reinterpretados por estas autoras y estos autores de la década del 90 en adelante, ¿no? Sobre todo porque han emergido voces femeninas o voces no masculinas, para decirlo mejor, que han roto ya lanzas muy claramente con aquella tradición occidental. La recuperación de pensamientos no occidentales, como señala ahí Agustina, ha sido posible a partir de estas otras miradas y hacen emerger otros modelos de espacio-temporalidad que no son los occidentales, lo cual para no desviarnos mucho de nuestra cuestión, nos incita a pensar cuál modelo de visualidad emerge cuando nos dirigimos a modelos no occidentales del pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el modelo de visualidad con el cual se establecen distinciones, por ejemplo, al interior de una visualidad andina o una visualidad no occidental en general? El hecho de ser no occidental garantiza que sea no heteronormativa, no sé, yo no me arriesgaría tanto, pero sí es una forma de ir introduciéndonos bajo otra perspectiva. Ya les dije en las clases anteriores que, por ejemplo, las experiencias de Ticio Escobar y Adriana Apaza en el Museo del Barro, por ejemplo, muestran que una simple redistribución de la mirada bajo un modelo no occidental permite que emerjan a la visualidad objetos culturales que de otra forma no podrían emerger, ¿sí? Aquello que normalmente desde una mirada occidental llamábamos artesanías porque estaban destinadas a algún uso o alguna utilidad, bueno, al interior de una mirada no occidental no tienen sentido porque no existen las categorías de arte y artesanía en la visualidad no occidental. Entonces, ¿bajo qué criterios los hacemos emerger al interior de la mirada? O de una historia no occidental de la mirada, o de una historia no occidental de la visualidad, ¿sí? En Rossi Braidotti también aparece, como dice Omar, la cuestión de lo poshumano y esas temporalidades no occidentalizadas. Bien, es todo un problema que hoy surge, todo el problema que hoy surge. Insisto, para no alejarnos mucho de nuestra cartografía de pensadores, Rossi Braidotti, cuando lean a Ana María Walsh, también van a ver lo mismo. Hay una fuerte presión porque podamos pensar temporalidades no históricas del tiempo. Esto hace que no sea un revisionismo histórico. De lo que se trata no es de hacer un revisionismo histórico. Lo digo por lo que había dicho Agustina, ¿sí? No se trata de revisar la historia, sino de dejar la historia como modelo general de la temporalidad, lo cual es una cosa distinta, ¿sí? No se trata de, digo, desde el punto de vista metodológico y epistemológico,
no se trata simplemente de hacer un revisionismo histórico para poder contar mejor una historia, sino que se trata de abandonar la historia como modelo del tiempo, lo cual es mucho más fuerte como apuesta teórico, epistemológico, metodológica, ¿sí? Por eso autores como Foucault, por ejemplo, no hablan de historia, hablan de genealogías o arqueologías, no quieren ser revisionistas históricos. Pablo en su trabajo lo muestra, digamos, lo dice 2 o 3. Remito al trabajo de Pablo porque lo leí ayer a la tarde para poder hablar de esto con ustedes hoy, digamos. Pero él muestra, por ejemplo, que en Jonathan Crady hay el esfuerzo por construir una genealogía de los modos del mirar, de los modos de subjetivación de la mirada, ¿no? Si ustedes leyeron la introducción de Jonathan Crady, habrán visto que hay como 2 modos de subjetivación de la mirada para Jonathan Crady. La subjetivación llamada espectador, que reguló el modo de la mirada entre los siglos XVI y XVIII aproximadamente, y la subjetivación de la mirada llamada observador, que surge entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que culmina a mediados del siglo XX para Crady, aprox, ¿sí? Tendríamos 3 modos de subjetivación de la mirada para Crady: la del espectador, la del observador, y una que él no le pone nombre, pero sí indica que el observador ya no es nuestro modo de subjetivación de la mirada. Veo caras de no hemos leído Crady. Cuando se apagan las pantallas es porque no hemos leído algo. Ahí yo no me puedo detener, ¿no? No me puedo detener porque fue una lectura sugerida hace mucho ya, hace mucho. Y bueno, el que la leyó, lo leyó, y el que no, no, pero cuando lean Crady van a ver eso, van a ver esto que estamos diciendo con Miqueval, o que estamos diciendo con Foucault, o que estamos diciendo con muchos de estos autores y autoras que estamos citando. En Crady se modaliza según una historia de la mirada occidental que tiene 3 grandes momentos: la mirada del espectador, la mirada subjetivada en el espectador, la mirada subjetivada en el observador, y la mirada subjetivada bajo un modo que Crady no le pone ningún nombre, pero que sí indica que es lo que tenemos que pensar, digamos. ¿Qué tipo de mirada es la nuestra? Que ya no es la del espectador, no es la del observador, sino la de alguien nuevo que está frente a estas pantallas día a día, siendo configurada su subjetividad por los medios técnicos que la producen. Imagino que salvo Pablo, por las caras que tienen, nadie más ha leído Crady. Sintetizo muy rápidamente, el modelo tecnológico del espectador es el modelo de la cámara oscura, ¿sí? Es el modelo de la cámara oscura. Es el modelo en el cual el espectador recibe pasivamente las impresiones de algo que le llega desde afuera. La cámara oscura era un procedimiento de representación visual que surge allá en el Renacimiento y es utilizado por los pintores en una larga tradición hasta el siglo XIX inclusive. Crady muestra que ese modelo de estar a la expectativa, ese modelo pasivo de constitución de la subjetividad de la mirada, empieza a transformarse a lo largo del siglo XVIII con la emergencia de nuevas teorías fisiológicas y una nueva óptica que muestran que la mirada ya no es una mirada pasiva, sino que es una mirada activa que hace emerger la figura del observador. Crady juega con la idea de que observar no solamente mirar, sino es también seguir reglas.
¿no? Hay que observar las reglas de conducta, hay que observar las reglas de la buena moralidad, hay que observar... Entonces, para constituir el objeto de la mirada hay que empezar a actuar de determinadas maneras. Hay que seguir determinadas reglas. Una vez dicho esto, Crowley dice, bueno, pero este modelo ya tampoco es el nuestro, tenemos que tratar de investigar cuál es nuestro propio modelo de la mirada, que ya no es simplemente seguir reglas, pero él no anticipa, no dice ahí qué es lo que podemos, qué líneas podríamos tratar de seguir para pensar ese nuevo objeto, esa nueva subjetividad, perdón, de la mirada. Ahí lo que tiene es un modelo genealógico. No se trata de hacer una revisión histórica, de una buena mirada, ¿no? Porque no se trata de que haya buenas miradas. La pregunta, fíjense, no es cuál es la mejor mirada en Crowley. La pregunta es cómo se han constituido diferentes modelos de mirada, diferentes subjetividades de mirar. No porque una sea mejor que la otra. Si yo me preguntara cuál es mejor que la otra, ahí sí estaría en un modelo revisionista. Voy a hacer un revisionismo histórico. No se trata de que haya mejores o peores miradas. Se trata de hacer la genealogía del nacimiento de diferentes modelos. Cuando la palabra genealogía justamente lo usa para eso, para alejarse de cualquier tentativa de ser interpretado en términos de revisionismo histórico. Entonces, y esto por el doble motivo que venimos explicando. Primero, no hay historia, hay que combatir el modelo histórico, pero una vez que combatimos el modelo histórico hay que elaborar nuevas herramientas epistemológicas para la producción de una nueva temporalidad. ¿Cómo se analiza, cómo se estudia esta nueva temporalidad que es no histórica? Bueno, Foucault va a ir desarrollando estas dos grandes metodologías, ¿no? La arqueología y la genealogía, como modos de pensar esa nueva temporalidad, de hacer emerger él mismo una nueva temporalidad. De algún modo lo que estamos viendo ahora con Miquel se relaciona con eso, y todo esto venía para pensar una epistemología de lo interseccional. ¿Qué fuerzas configuran la visualidad? ¿Qué fuerzas configuran los géneros? ¿Qué fuerzas configuran nuestros modos de subjetivación, nuestros modos de emerger en el mundo? ¿Sí? Dado que no hay objetos ni sujetos dados, de los cuales podríamos contar su historia, la pregunta es cómo se han constituido. Eso hace la arqueología y la genealogía de diversos modos, pero eso es lo que hace una apuesta arqueológico-genealógica, preguntarse cómo han surgido estos modelos de visualidad, cómo han surgido estos modelos de género, cómo han surgido estos modelos de sexualidad, cómo han surgido lo que sea, cómo han surgido estas subjetividades y estas subjetividades. ¿Qué los han ido configurando? ¿Se entiende? Hernán, yo tengo una duda. Sí, por ejemplo, en lo sucesivo, mientras estemos aquí, es profesor Ulm. Disculpe, profesor. Es muy jerárquico. Varón aburrido. Bueno, disculpe, profesor, pero yo tengo una duda con respecto a estas configuraciones y cómo las tenemos que ver hoy, porque podemos ver que en las vanguardias habían distintas formas, ¿no? Una era una fuerza contraria de la otra, pero en esta contemporaneidad, ¿se puede hablar de algo, de reglas o límites estables de las formas de subjetivación? O sea, si convivimos, ¿no? Como simultáneamente en todas estas formas, no hay una forma fija de ver, sino que hay una forma mixta de ver, ¿no? Es como eso, pienso. ¿Y cómo lo definimos si es indefinido? Porque se va transformando. O estoy re confundida y estoy pateando. No, estaba esperando que cierres el micrófono para no crear eco nada más. Viste que si no se crean estas cuestiones. Miren esto nada más, miren esta forma de dar clases, ¿no? Esta forma de encontrarnos, en la cual le tengo que pedir a Agus que cierre para que no haya eco, para que no haya reverberancias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo nos constituimos aquí
como subjetividades y objetividades unos para los otros en el interior de estas nuevas modalidades de comunicación, por ejemplo. ¿Qué tipo de subjetividad emerge de estas modalidades de comunicación, de estas modalidades tecnocomunicativas? Evidentemente aquí se está produciendo hoy, aquí para nosotros, una mutación de las subjetividades, ¿sí? Una mutación de los modos de construirnos como subjetividades. ¿Qué nombre ponerle a eso? Bueno, yo lo tengo, pero no se los voy a dar porque me lo van a robar, porque así son todos los estudiantes, las estudiantes y les estudiantes. No, bueno, hay muchas formas, ¿sí? Hay muchas formas de pensarlo. Deleuze va a decir que Deleuze, Guattari, Virilio, Lazzarato, en alguna forma también Donna Haraway, van a mostrar que estamos en una época de servidumbre maquínica. Ellos van a decir que hay una nueva forma de servidumbre maquínica, por ejemplo, diferenciando servidumbre de sujeción. Profe, ¿y esa sería una condición de época o cómo lo caracterizan, ¿no? ¿Por qué dicen que estamos atravesando? Ellos jamás utilizarían la noción época, ¿no? La categoría de época humana, acordate que para ellos no sería buena usar esa categoría. En principio, no, yo lo decía para más o menos aclarar el tema de la historia, digo. O sea, ¿por qué no sería bien, justamente por eso mismo no utilizarían la noción de época, ¿sí? Al interior de esta epistemología, al interior de la genealogía Foucaultiana, uno no habla de épocas, habla de epistemes, o habla de configuraciones de saber, o habla de configuraciones de subjetividad y objetividad, porque la categoría de época es una categoría propia del historicismo. Entonces, como estamos acá discutiendo estas cosas, justamente esas palabras son las que están cargadas de modos heteronormativos de pensar nuestra relación con las objetividades y subjetividades. Entonces no hay epogés, no hay época, no hay suspensiones en las cuales se da la identidad de un tiempo. Para seguir respondiéndole también a Agustina, fíjense que Agustina sigue presa en su forma de presentarse. Cuando empezó a presentar el problema, a hacer su pregunta, remitió a las vanguardias históricas, ¿no? Remitió a las vanguardias históricas. Es decir, remitió a un modelo clásico de la historia del arte, ¿no? Reduce, y esto hay que tener cuidado, porque intuitivamente, reducimos la visualidad a los modos del arte, ¿no? Y tanto Miqueval como Jonathan Crady, como luego también Aida van a mostrar que de la visualidad a la historia del arte, ¿no? Un tema ahí para investigar, Agustina, sería, bueno, ¿qué pasa con la visualidad? No con el arte visual, sino con la visualidad como modo general de distinguir algo que se aparece a la mirada. ¿Sí? Esta sería ya también otra pregunta, ¿se entiende, Agus? O sea, ahí en Jonathan Crady, en la introducción que les dije que lean, que les sugerí que lean, él es muy radical también en eso, en romper con la historia del arte modernista, que autonomizaba al arte de cualquier otra forma de la visualidad. Algo que también aparece en Miqueval y que va a aparecer en Ana María Guasch. Ana María Guasch, en el texto que tenemos que leer para la semana que viene, salud Ailín, en el texto que tenemos que leer para la semana que viene, también va a ser muy radical en el sentido de abrir las fronteras disciplinares. ¿Se acuerdan que la semana pasada leí un articulito, al final de un artículo de
de Barbour, donde decía, hay que romper con las fronteras disciplinares, hay que romper con las fronteras de la disciplina. Entonces, romper con las fronteras de la disciplina significa que el arte y su historia ya no son el objeto privilegiado de nuestro análisis. ¿Sí? Ni el arte ni la Profe, Sí, Pablo. creo que también al momento de establecer la epistemología, ¿no? En general, hay un modo de objetivación histórico, ¿no? Siempre se recurre a lo histórico, ¿no? Por ejemplo, si se habla de la misma filosofía, se va a las épocas, la antigua, medieval, moderna. Creo que está muy presente lo histórico en el modo de objetivar la epistemología, la ciencia. Hola. Se me colgó a mí la señal, Pablo, termina. Ahí está muy presente lo histórico. Repetilo, por favor. Que en las distintas epistemologías está presente lo histórico como modo de objetivación. Uh-huh. Creo que en el caso es la misma filosofía. Bueno, quizá el arte también, ¿no? Pero lo histórico desde lo positivista y desde lo epocal también. Se volvió a cortar, parece. Nos está tomando el pelo el profe. Se corta y vuelve. Hola. Hola. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profe. ¿Nos estás haciendo una performance? Ojalá fuera una performance. Bueno, ahí estamos. Yo creo que ahí se restablece un poquito la red. Sí, como decía Pablo, por eso mismo, Pablo, lo más difícil aquí es repensar modelos del tiempo que no sean la historia. ¿Sí? A ver hasta qué punto somos capaces de producir un modelo de tiempo que no sea el modelo histórico. Hasta qué punto podemos pensar en el arte, si quieren, pensar en la filosofía, pensar en nuestras objetividades de conocimiento bajo un modelo que no sea el histórico, ¿no? Es lo más difícil. Por eso estoy insistiendo tanto en eso, digamos. Pensemos en una... ¿Qué sentido tendría para nosotros hoy hablar de una historia de la fotografía? Cuando lo digo a propósito, porque está foto por foto UNSA. Soy yo. Entré con el caso de foto, me voy a morir. Estás en otro seminario, estás en el seminario que organizan Santiago Álvarez y Víctor. Ahí, me di cuenta. Está en otro tiempo, profe, está en otro tiempo. Está en otro tiempo, está en otra temporalidad, en otra espacio-temporalidad. Piensa que usted la estamos hablando, Aileen, hoy, porque ella está en otro seminario, como se cambió el color de pelo, también hizo todo hizo. No, participa en varios al mismo tiempo. Definitivamente nos está cargando. Entonces está cursando varias disciplinas. Sí, totalmente. Bueno, entonces, claro, ¿qué sentido tendría, les decía, mantener la idea de una historia de la foto, por ejemplo, una historia de la fotografía, cuando la propia técnica fotográfica es uno de aquellos que viene a romper con el modelo de la historicidad, porque lo que la imagen fotográfica nos permite hacer es, al contrario del modelo técnico de la textualidad,
o al contrario del modelo técnico de la escritura, lo que la tecnología fotográfica nos permite es distribuir las imágenes según un orden que no es sucesivo, ni es continuo. ¿No? Piensen en los primeros álbumes fotográficos, creo que de esto hablamos ya la semana pasada, ¿no? Los primeros álbumes fotográficos que ya no presentan un modelo lineal, histórico, continuo, sucesivo, sino que yo puedo reorganizar las relaciones entre imágenes según un modelo que no es el orden de la línea, el orden de la continuidad. Entonces no tiene mucho sentido hablar de la historia de la fotografía, en el sentido por esto mismo, porque justamente es la tecnología que vino a romper con el orden histórico. Ahora, está clarísimo que es lo más difícil, en el sentido de que nuestro sentido común se incorpora rápidamente al sentido común histórico. No obstante, como decía Agustina, me parece hace un rato, hay otros modelos a los cuales rápidamente podemos acudir, que son el de la memoria, por ejemplo, que con sus juegos de olvidos y falsificaciones nos permite pensar en otras modalidades del tiempo, ¿no? En la memoria no hay linealidad, no hay continuidad, no hay sucesión. La memoria no es ni continua, ni sucesiva, ni lineal. Es un modelo discontinuo de la temporalidad, ¿no? Yo no me acuerdo de las cosas una detrás de las otras. Nos acordamos de las cosas discontinuamente. Recordamos mediante procedimientos discontinuos, no mediante procedimientos continuos. Ese modelo de la temporalidad, de la memoria, tal vez sea más próximo a una genealogía, a una arqueología, donde no se busca la verdad, se busca las condiciones bajo las cuales algo ha emergido, ¿sí? Bajo qué condiciones algo emerge. Ahí Pablo puso mala señal, parece, no sé si se refiere a mí, Pablo, que soy una mala señal para todos ustedes, ¿no? O qué, es una linda metáfora para un cuerpo docente, mala señal, sos una interferencia, dice Agustina. Bueno, pero vean, ¿no? En estas cosas, en estas bromas que nos hacemos, a mí, para lo que nos preguntaba Agustina, para lo que decía Agustina, ahí hay, o hackeo, ahí hay como nuevas configuraciones de la subjetividad, ¿no? Una subjetividad interferida que se hace en el medio de las interferencias de señales, una subjetividad a la cual, como dice María Laura Tórtola, te estamos grabando, la están grabando, ¿no? Es decir, la están persiguiendo por su huella, o que es una mala señal, ¿no? Que toda la comunicación esté atravesada por señales, que sea eso simplemente lo que define la comunicación, es un modo de ir construyendo el delay. Todas esas metáforas nuevas que usamos tienen que servirnos como indicadores para preguntarnos cómo se constituye una nueva mirada. El simple hecho que nos está pasando ahora, por ejemplo, de mirar viéndonos, es muy extraño esto, de estar nosotros incorporados a la pantalla a la cual le hablamos, de ser un cuadradito más ahí, ¿no? Ustedes porque son niños digitales, niñas digitales, pero para un señor grande como yo, es casi terrorífico, es fantasmal. Sí, inclusive, profe, mirar el ojo, ¿no? El ojo de la cámara. Mirar el ojo de la cámara, vieron qué difícil que es. A mí me hacía acordar un texto de Derrida que se llama El animal que estoy siguiendo, donde él reflexiona algo similar, pero con el animal, ¿no? Ajá. Como uno no puede ver mirándose o mirándose viendo, ¿no? Te da ahí un equívoco. Hay un equívoco, sí. Hay un equívoco. Ahora, este equívoco aquí en las pantallas es más tenso todavía, ¿no? Más tenso. Porque por un lado yo estoy enfrentado a ustedes a través de la pantalla, pero por otro lado estoy en un costadito. De refilón me veo haciendo gestos, de refilón me veo actuando, de refilón me veo ahí. Entonces es extraña esta subjetividad que se está construyendo.
¿no? Es extraño, es como cuando también nos ponemos los audífonos y nos vamos escuchando mientras hablamos. Acá adentro nos vamos escuchando, ¿no? Es como, es una experiencia nueva que hasta mediados del siglo XX nadie había tenido. ¿No? Porque no estamos hablando frente a un espejo, no es una imagen especular exactamente la que nos devuelve la pantalla. Porque es una imagen mediatizada tecnológicamente por algoritmos, entonces hay que pensar en esa constitución, ¿sí? Bueno, todo esto, para cerrar esta primera oración que leímos de Miqueval, es para mostrar esta necesidad de pensar la interseccionalidad que constituye nuestro modo de mirar occidental, ¿sí? Vuelvo al texto de Miqueval, a presentar pantalla, una ventana. Que esta sea una ventana, ¿no? Son unos tramposos además, los colegas amigos que nos están grabando en este momento, dicen que tenemos ventanas, que esta se llama ventana, no hay ventanas, estos son pantallas, no son ventanas, no nos engañan más. Pero bueno, vieron que todas las metáforas tecnocomunicacionales son interesantes para pensar qué nos están diciendo, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿Se está viendo ya la pantalla? La ventana. Perdón, señores de Google. ¿Se está viendo? Sí, profe, sí se ve. Bien. Ahora bien, ¿cómo se crea un objeto nuevo? Los objetos visuales siempre han existido. Por tanto, la idea de crear un objeto nuevo que no pertenezca a nadie es imposible de definir su dominio como una agrupación de elementos. Acá venía todo lo que dijimos de una epistemología interseccional. Para considerar el nuevo objeto como parte de la cultura visual, los elementos cultura y visual deben ser reexaminados poniendo en relación uno con el otro. Ambos habrán de ser librados de los esencialismos que en ellos se han instaurado a lo largo de sus alianzas tradicionales. Solo entonces este objeto podrá ser considerado realmente como nuevo. O sea que así como hay, ¿verdad?, un esencialismo de la mirada o de la visualidad, hay también un esencialismo de la cultura que tenemos que también que repensar, que es algo que vamos a empezar a discutir más profundamente con el próximo artículo que vamos a leer, ¿sí? El de Ana María Guay. Solo entonces este objeto podrá ser realmente nuevo. No es necesario que dicha reconsideración sea proporcionada únicamente a través de sus definiciones. Suspendiendo momentáneamente mi aversión por el esencialismo visual, intentaré ver ahora cómo dicha creación puede tener lugar en la propia visualidad como objeto de estudio y no en la clasificación de determinados objetos o clases de objetos. Por supuesto, hay cosas que consideramos objetos, por ejemplo, las imágenes. Por su definición, agrupamiento, estatus y funcionamiento cultural han de ser creados. Como consecuencia, no es de ningún modo obvio el hecho de que la cultura visual y por lo tanto su estudio pueda consistir per se en imágenes. Como mucho, podríamos decir que el dominio de su objeto consiste en cosas que podemos ver o cuya existencia es determinable gracias a su visibilidad, cosas que tienen una visualidad particular o una calidad visual que aglutinan las constituyentes sociales que interactúan con ella. Un modo de describirlas sería la vida social de las cosas visibles, reciclando la frase de Arjun Appadurai, aplicable a un segmento de la cultura material. Arjun Appadurai es uno de los grandes representantes de las teorías decoloniales, del pensamiento decolonial en nuestra contemporaneidad. Arjun. Si buscan en internet van a encontrar algunos textos y libros completos de Appadurai para el que le interese
adentrarse un poco más en las teorías decoloniales contemporáneas, él es un autor relevante para esto, ¿sí? Estoy buscando acá en mi máquina, pero me voy a demorar en encontrarlo. Como cambié el sistema operativo, estoy con dificultades para encontrarme a mí mismo en las cosas. En internet de Apaduray, la modernidad desbordada. Eso es algo que tengo, lo tengo, yo aquí lo encontré. Si a alguien le interesa después la modernidad desbordada, se lo podemos pasar. ¿Sí? Es un texto bien interesante de Apaduray para ingresar en estas cuestiones de decolonialidad. ¿Sí? Bueno, entonces, tratar de estudiar la vida social de las cosas visibles, ¿no? Tratar de estudiar la vida social de las cosas visibles. Una cosa que no hemos dicho y que hay que decir es que en inglés uno puede hacer una distinción entre image y picture, que en castellano se pierde, porque nosotros nos referimos indistintamente a las imágenes como aquellas representaciones que son puramente mentales, por decirlo de alguna forma, que no tienen ningún soporte material, y también decimos que son imágenes, las imágenes fotográficas, las imágenes de una pintura, las imágenes sonoras, etc. Es decir, imágenes que están soportadas o que tienen un soporte, o que se soportan en alguna materialidad. En inglés eso está bien claramente distinguido, ¿sí? Para las imágenes que son simples imágenes mentales, por decirlo de alguna forma, se utiliza la palabra image. Y para las imágenes que están soportadas en alguna materialidad, ellos utilizan la palabra picture. Entonces, a veces ese matiz se nos pierde a nosotros en las traducciones al castellano. No es este el caso específico de lo que estamos diciendo ahora, lo que estamos leyendo ahora, pero sí tenganlo en cuenta, por ejemplo, cuando lean Mitchell, que yo les recomendé ya que lean un artículo de él que se llama, que lo pueden encontrar en internet también, que se llama, ya les digo, para darles bien el título, No existen medios visuales. Ya en el título pueden ver cierta cercanía con el texto de Miqueval, en el sentido de que así como no hay un esencialismo, si no hay un esencialismo visual, tampoco hay medios visuales puros. No hay medios visuales puros. Así como todo acto de mirada es un acto impuro, todo acto que produce una picture, todo acto que produce una visualidad es también un medio impuro. No hay medios visuales puros. Esto es lo que va a decir básicamente Mitchell. Entonces tenemos que también pensar la impureza de los medios visuales, ¿sí? Bueno, hice esta pequeña digresión por lo de picture and image para que la tengan en cuenta cuando lean Mitchell, por ejemplo, o también muchas veces cuando leen Jonathan Crady. Hay que tener en cuenta eso, o toda la tradición estadounidense o anglosajona que diferencia claramente entre picture e image. La cuestión es entonces, vuelvo al texto, la cuestión es entonces, ¿puede el dominio del objeto de los estudios de la cultura visual consistir en objetos? En su contribución a los estudios de la cultura visual, Eilan Hooper Grenhill dirige su atención a la ambigüedad de la propia palabra objeto.
De acuerdo con el Chambers Dictionary, un objeto es una cosa material, pero también una meta o un propósito, una persona o una cosa hacia la cual una acción, un sentimiento o un pensamiento son dirigidos. Cosa, intención y objetivo. Cosa, intención y objetivo. La combinación de la cosa con el objetivo no implica la atribución de intenciones a los objetos, aunque en cierto modo se pueda llegar a tal conclusión. Dicha combinación, eso es interesante porque hay también toda la teoría del agenciamiento de los objetos, ¿sí? Hasta qué punto los objetos producen agencias. Es algo que Mitchell va también a estudiar bastante, a trabajar bastante. El modo de construir agencias de los propios objetos. Mitchell tiene un articulito, a ver si lo encuentro. Mitchell. ¿Qué es lo que las imágenes quieren? Se llama el artículo. Yo lo tengo en portugués a eso, pero debe estar en castellano también ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que las imágenes quieren? No es el mejor artículo de Mitchell, pero sí nos ayuda a pensar esta característica de agencia de la imagen. De agencia en el sentido de que produce acciones, de que actúa. Entonces, que en la palabra agencia está la condición del actuar. Un agenciamiento es algo que nos hace actuar. Es algo que actúa en nosotros y nos hace actuar. Entonces también se puede pensar en los objetos como agencias o como tipos de agenciamientos que nos hacen actuar. Bien. Vuelvo al texto. Esto también lo decía pensando en lo que nos había sugerido Agustín, en el sentido de cómo pensar nuestras subjetividades. A veces un modo de pensar nuestras subjetividades es pensar los objetos como agencias, cómo nos hacen actuar los objetos, cómo inducen ciertas conductas, estas computadoras en las que estamos mediatizados nosotros. Estas computadoras no son pasivas, no son objetos en el sentido de que son meras cosas inertes, que son el resultado de ciertas operaciones técnicas de construcción. Estos objetos son activos en el sentido de que su propia objetividad supone un agenciamiento que produce alguna subjetividad. Entonces hay que pensar ¿qué nos hacen hacer los objetos? ¿Qué nos hacen hacer? ¿A qué estamos obligados frente a ellos? ¿Qué tipo de relación? Por ejemplo, no es lo mismo lo que hace el objeto libro que lo que hace el objeto imagen con nosotros. Ahí Aileen ya nos mandó, muchas gracias Aileen, qué quieren realmente las imágenes, el texto de Mitchell que les acabo de sugerir, ahí lo tienen en castellano, para que lo puedan leer. Todas estas sugerencias de lectura, sin ser obligatorias, son sugerencias con doble subrayado, digamos, para que puedan ir acompañando el texto, para ir acompañando las clases. Nosotros nos centramos en un texto principal, en este caso de Mike Ball, pero estos textos sugeridos son importantes para el acompañamiento de la lectura. Eventualmente alguien podría preparar una lectura de este texto para hacer una presentación cortita de 30 minutos, 40 minutos en alguna de las próximas clases, ¿sí? Sería ideal. Normalmente en una clase presencial habríamos repartido varias lecturas y cada uno de ustedes expondría uno de los temas, ¿sí? Ahora, dada
esta situación de virtualidad, de no presencialidad, yo preferí no exigir tanto ese tipo de trabajo. Pero si alguien quiere, se ofrece, puede tratar de hacer esa presentación de estos textos que vamos sugiriendo. Sí, como dice Agustina dice, pienso en las performances del agenciamiento del acto de corporización. Hay que pensarlo también del lado de las objetividades de esas performances, ¿no? ¿Qué tipo de performance es un objeto y qué tipo de performance exige de nosotros un objeto? Disculpe, pero estoy esperando un mensaje muy importante que es el único que no llega a mi celular. Entonces estoy a cada rato poniendo en silencio cosas y esperando que llegue el mensaje. Poner un tono distinto, me dice Lina, yo tengo 53 años, ¿sabes lo que me cuesta a mí ponerle un tono distinto al celular? El mensaje. Bueno, sí, piensa en la prueba del agenciamiento, sí. Ok. Sí, los únicos mensajes que llegan son los que uno no espera. Es así. Solo llega aquello que no estamos esperando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no esperar. No esperar el mensaje. Solo así el mensaje llegará. Si nos hacemos los distraídos. Bien. Entonces, pensar también como performance. Pensar los objetos como performance, sí. Sería otra forma de decir lo que estamos tratando de pensar ahora, ¿no? Pensar como performance. Es un poco lo que pueden leer en Mitchell. En Mitchell pueden leer un poco eso. ¿Mm? Bien. Volvemos al texto. La combinación de la cosa con el objetivo no implica la atribución de intenciones a los objetos, aunque en cierto modo se puede llegar a tal conclusión. Dicha combinación, por contra, dibuja la sombra de la intención del sujeto sobre el objeto. De esta forma, la ambigüedad de la palabra objeto nos remite a los objetivos didácticos de la enseñanza del objeto del siglo XIX, enraizados en un positivismo pedagógico. La primera educación debería ser la de las percepciones, después de la memoria, después del entendimiento y después la del juicio. Este orden era expresado claramente como la receta para una educación progresiva por la cual el niño estaría dotado de la facultad para formar sus propios juicios basados en la percepción. Esto constituía básicamente una emancipación necesaria del entonces aún reciente problema educativo. No obstante, se trata precisamente también del reverso de aquello que los estudios de la cultura visual deberían desarticular y reordenar. En la tentativa que por otra parte fue bien recibida en la época de intervenir contra los lavados de cerebro ideológico de la primacía de la opinión, de reciente invención también entonces, la ilustre secuencia educativa mencionada anteriormente proclamaba la supremacía de una racionalidad tal que reprimiera la subjetividad, las emociones y las creencias. Se trataba de un intento de objetivar la experiencia. Sin embargo, la idea de que la cosa real sobrepasa la naturaleza construida de la realidad, sin embargo, la idea de cosa real sobrepasa a la naturaleza construida de la realidad. La vida social de las cosas, Apadurai, no puede ser aprendida por el mero hecho de agarrar un objeto entre las manos.
¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Lo que estamos leyendo? Sigo entonces, ya que me preguntas, sigo. Lo que me interesaba de este parágrafo para que vean las consecuencias de este esencialismo, ¿no? En esa secuencia didáctico-pedagógica del positivismo pedagógico, la primera educación debería ser de las percepciones, después de la memoria, después del entendimiento, después del juicio. Está inscripta la idea de ese esencialismo visual que venimos criticando. Nuevamente, y en el final de lo que acabamos de leer, vuelve a aparecer aquella idea con la que empezamos hoy. Sin embargo, la idea de cosa real sobrepasa a la naturaleza construida de la realidad. La vida social de las cosas no puede ser aprendida por el mero hecho de agarrar un objeto entre las manos. Nos vuelve a esa idea de una teoría interseccional en la cual no se trata simplemente de determinar lo que es un objeto, sino los modos sociales en el que el objeto aparece, los modos sociales en que se ha construido ese objeto, ¿no? Y eso implica, como ya dijimos, que a mí me interesa mucho eso, bajo qué orden de la temporalidad un objeto aparece, o se nos da a ver para lo que estamos diciendo ahora, para el orden de la casualidad. Así como existe una retórica que produce el efecto de lo real, también existe una que produce el efecto de su materialidad. Dar validez a cualquier interpretación por el mero hecho de que ésta esté fundamentada en actos de visión o en propiedades perceptivas materiales, responde a un uso retórico de la materialidad. Por una parte, enfrentarse a la materialidad de los objetos puede ser una experiencia verdaderamente intensa. Para los estudiantes de objetos, dichas experiencias resultan todavía indispensables para paliar los efectos de las clases a las que asisten, donde pasos de diapositivas interminables terminan por inculcar la idea de que todos los objetos poseen el mismo tamaño. Esto es notable, ¿no? Como, por ejemplo, otra vez para lo que nos dice Agustina, ¿no? Y para lo que veníamos pensando de cómo se constituye una subjetividad a través de estos nuevos medios técnicos, la homogeneización de la espacio-temporalidad que producen estas mediaciones comunicativas, ¿no? Nosotros ahora no estamos usando imágenes, porque a propósito yo no hago eso en estos contextos, por lo menos en los primeros encuentros, pero sí, cuando estamos en presencialidad, que es más sencillo utilizar imágenes, uno pierde las dimensiones materiales de las cosas a las que se enfrentan, la materialidad espacio-temporal a las que se enfrenta, ¿no? Los medios técnicos tienden a eso, a homogeneizar los tamaños, por ejemplo, de las cosas, a suprimir la profundidad, ¿no? Hay una clara supresión de la profundidad en los medios técnicos, lo cual no es menor, digamos, porque se nos da todo a ver como una superficie homogénea, un cuadro, una escultura, un edificio, un cuerpo arrojado en el mundo, todos son simples superficies bidimensionales que han perdido toda profundidad temporal. Lo cual es un tema. Ya la imagen fotográfica producía esa bidimensionalidad, ¿no? No es nuevo esto, lo que les quiero decir es que si uno hace una genealogía de las imágenes técnicas, uno encuentra ya que en la fotografía la bidimensionalidad rompe con la estructura tridimensional de la escritura, que inducía al tiempo histórico. La sola imagen fotográfica
ya nos induce a una temporalidad que no es profunda. Yo atrás de la imagen no veo nada, si doy vuelta a la imagen no hay nada. Hay muchas anécdotas de esto, ¿no? En el cine, por ejemplo, de los primeros años, allá a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hay testimonios de que la gente se levantaba de la butaca y iba a ver si había algo por detrás de la pantalla, tratando de buscar el objeto del cual surgían las imágenes. Y se quedaban maravillados porque no había nada por detrás de las imágenes. Algo que por su lado Nietzsche y Bergson también podían decir, ¿no? Detrás de las imágenes no hay nada, sino más imágenes. Es una experiencia que el cine muestra bien. Entonces, esta idea de la materialidad, ¿no? De la cosa, es algo bien importante tener en cuenta. ¿Qué tipo de materialidad es la imagen, por ejemplo, que se nos presenta? La picture que se nos presenta. ¿Qué tipo de materialidad lleva inscrita? ¿Bajo qué materialidad ha hecho emerger? Claro, lo que dice César, ¿sí? Cuando salían de la sala, veían la imagen de un tren que se acercaba a la cámara que filmaba, ¿no? Empezamos a ver cinematográficamente. Se asustaban. En Buenos Aires, como todos son muy exagerados, en los diarios de la época, si algo tienen que hacer los porteños es exagerarse a sí mismos. Ante la imagen de la llegada del tren a la estación, en el Teatro Odeón, en 1880 y pico, dícese que un señor se tiró del palco y murió, pues se asustó tanto que ante la posibilidad de que el tren lo atropellara, aterrado por esa posibilidad, se tiró del primer piso del palco y murió finalmente por la caída, digamos. Sería como el primer muerto por las imágenes técnicas del siglo XIX, ¿no? Los porteños tienen que hacer esa mitología. Se los buscaría ahora, pero me voy a demorar. Pero bueno, si ustedes van a los libros de la época van a encontrar mucho de esa mitología de las imágenes. Van a encontrar mucho de ese susto, de esa aprehensión ante la imagen, que no está desligada de este extrañamiento que yo les decía, de vernos mientras hablamos, de vernos mientras estamos en tiempo real dando estas clases, nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, volvemos al texto de Miqueval. Con todo, no puede haber vínculo directo alguno entre materia e interpretación. La creencia... ¡Ay! Esperen que... ahora ya me tocaron el timbre. Ya no solo es la llamada inesperada, es la visita que no esperaba. Sí. Dicen que va a trabajar de eso. Esperemos que sí vaya. Bueno, esta ha sido sin duda la clase más interrumpida que tuve que dar en los últimos 53 años.
Eso, dado que yo trabajo mucho con el concepto de interrupción, la vida está cobrando venganza sobre mis propios conceptos. Mis propios conceptos se vuelven en contra mía. Bueno, con todo, no puede haber vínculo directo alguno entre materia e interpretación. La creencia presente en estos sistemas pedagógicos de que existe dicho vínculo coquetea con la sumisión de autoridad a la materialidad, lo que David ve como la ratificación definitiva de dicha retórica, la cosicidad de los objetos. La realidad concreta, literalmente, da peso a esta interpretación. Prueba que la apariencia visual de los objetos determina su significado. Ven que lo que estamos diciendo nosotros es lo contrario, digamos, ¿no? De lo que dice ese sentido común positivista. La materialidad de las cosas tampoco es algo que está dada en la cosa. ¿No? Esto ya lo veía Marx en el Capital. No existen materias primas, ¿no? Producimos materias primas. No existe una naturaleza inerte de la cual nosotros extraemos productivamente cosas. Nosotros primero tenemos que producir la naturaleza como materia prima para después extraer de ella una plusvalía, digamos, ¿sí? No hay objeto, no hay una materialidad inerte. La materialidad es ella misma parte de la vida social de las cosas, o de la vida social de los objetos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? No hay madera con la cual se hace una mesa. ¿No? Hay primero la necesidad social de la mesa, que entonces descubre la madera. El procedimiento es inverso, porque preciso una mesa, voy a encontrar la madera, y no voy a extraer la mesa de la madera. ¿Sí? En realidad voy a encontrar la madera en la mesa. ¿Sí? Es exactamente inverso el procedimiento. Entonces, con la materialidad, esto es importante, porque la materialidad también tiene que ser objeto de una investigación, de una interrogación, ¿sí? Que va de la mano de esta desnaturalización de la experiencia de la visualidad, de esta desesencialización de la visualidad que propone Miqueval, ¿sí? Interrogar también las materialidades con las cuales se producen objetos. La materialidad llamada algoritmo, por ejemplo, o la materialidad llamada píxel, o la materialidad llamada cálculo informático, tienen, ¿sí?, una vida social, tienen una exigencia social. ¿Sí? Lo que hay que interrogar es bajo qué exigencia social estas materialidades han podido surgir, han podido ser presentadas, han podido aparecer ante nosotros. Por supuesto, continúo con el texto, podemos confrontar, revisar o suplementar esta retórica de formas diversas hasta el punto de que ésta pueda resultar útil, en cierto modo, para hacer frente al idealismo dominante. Una posible aproximación sería la que concede atención a las diferentes formas encuadres, no solo del objeto, sino también del mismo acto de contemplarlo. Dicha descripción del objeto no solo implicaría adoptar una muy recomendable perspectiva social de las cosas. Si la lectura de los objetos incluye a lo social, a la gente, su estudio incluiría también a las prácticas visuales posibles dentro de una cultura popular y, por tanto, dentro de regímenes escópicos o visuales. Incluiría, en definitiva, a toda forma de visualidad. El régimen particular que ha hecho posible que esta retórica de la materialidad cristalice es tan solo uno de los muchos susceptibles de ser analizados críticamente. Hay un texto clásico sobre fotografía de Barthes sobre esto, ¿sí?, que analiza la retórica de la visualidad. Yo ahora no me acuerdo el nombre exacto del artículo de Barthes, de Roland Barthes. Por ahí la tenemos a Aileen, que seguramente en 30 segundos nos va a mandar el link del artículo. ¿Sí? Es la retórica de la imagen. Gracias, Aileen. Es de la época, digamos, del periodo más semiológico clásico de Barthes, el artículo. No es de los que a mí más me atraen de Barthes, pero es
está bueno para ver el carácter construido que tiene la imagen, también en el sentido de desnaturalizar la manera, y ahí está el link para que lo puedan leer, no de desnaturalizar nuestra relación con las imágenes, ¿sí? Barthes tiene otro texto muy conocido en torno a las imágenes, el último que publica antes de ser atropellado, que se llama, me olvidé el nombre, el último texto de Barthes, la cámara lúcida, gracias, sí, la cámara lúcida, te leí los labios. Te leí los labios, uno aprende estas cosas, aprendemos habilidades como leer labios a través de la pantalla. La cámara lúcida. La cámara lúcida también Barthes se dedica al estudio de la fotografía, pero ya desde una perspectiva no semiológica ni estructuralista. En la retórica de la imagen, la retórica de la imagen es un texto que todavía está en el interior del proyecto más clásicamente semiológico y estructuralista de Roland Barthes, ¿sí? Supongo que la cámara lúcida también lo pueden encontrar ya en internet. Es un texto bellísimo de Barthes, bellísimo, y súper interesante. Ahí está, otra vez, Aileen mandándonos el link. Son de esos textos que en primer lugar, como diría Barthes, dan placer, que es lo más importante. No dan placer de leerlo, después hagan análisis teórico, pero son de esos textos que es un placer leerlos. Entonces, bueno, la retórica de la imagen, ¿no? Analizar las retóricas de las imágenes nos permite pensar que hay diferentes regímenes de visualidad. Eso es lo que nos está diciendo Miqueval. De acuerdo con esta formulación, ya con esto terminamos, el objeto de los estudios de la cultura visual puede ser distinguido de otras disciplinas cuyo objeto está más claramente definido, como la historia del arte o los estudios del cine, por la centralidad de la visual como nuevo objeto de estudio específico. Por otro lado, este enfoque plantea con mayor urgencia la pregunta por el objeto de los estudios de la cultura visual. Es por esto, supongo, que la cultura visual y su estudio permanecen en un estadio difuso y al mismo tiempo limitado. Quizás sea un simple efecto de la intención de definir sus objetos, y quizá la tentación de partir de las definiciones sea parte del problema. En lugar de pretender definir este objeto de presunta novedad, déjenme discurrir entonces a través de algunos aspectos del objeto desde el punto de partida de su visualidad. La cuestión es sencilla. ¿Qué sucede cuando la gente mira y qué acaece de tal acto? El verbo sucede se referiría aquí al evento visual como objeto y acaece a la imagen visual, pero como una imagen que es fugaz, subjetiva y que corresponde al sujeto. Estos dos resultados, el evento y la imagen experimentada, se unen en el acto de mirar y las consecuencias que éste implica. Bien, vamos a dejar aquí porque ya estamos en el horario de finalización del curso, del encuentro de hoy. Los invito a que sigan escribiendo, que sigan trabajando sobre los textos. Hoy aparecieron varios textos complementarios, ¿sí? Varios textos como para que ustedes vayan acompañando estos encuentros. El de Jonathan Crary, vuelvo a decir, es un texto importante para acompañar. Pero hoy surgieron también los textos de Barthes, que son importantes, digamos, pueden servirles. Cada uno de esos textos puede ser también la oportunidad de que ustedes hagan una presentación que les suma muchos puntos a la hora de aprobar este seminario. Yo sé que no es lo que más les interesa, aprobar este seminario no es lo que más les interesa, pero bueno, para aquellos sibaritas del conocimiento que solo quieren aprobar cosas, podrían tratar de exponer algunos de estos textos, los de Barthes,
el de Jonathan Crary también lo podrían exponer, el de Mitchell, del cual hablamos un poquito también. Serían textos para trabajar. Para el próximo encuentro ya trabajaríamos sobre, dejaríamos a Miqueval, insisto, la dejamos, por lo menos el esencialismo visual lo dejamos, porque por lo que yo leí de los textos que ustedes me fueron mandando, más o menos la idea general de Miqueval se ha entendido bastante bien, se ha comprendido bien, y pasaríamos entonces a Ana María Walsh, que es otra pensadora muy importante para pensar esto de la cultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí cultura? Y para ir también ampliando nuestro recorrido en torno a estos autores y autoras que están pensando con nosotros cómo configurar este nuevo objeto de estudio, ¿sí? Entonces, queda eso. ¿Qué texto de Walsh? Ana María Walsh. 12. Mirá, Ailín se enojó y te lo puso con signo de admiración. Está en el caso, está como tarea, César. Rápido se nos enoja Ailín. 12 reglas para una nueva academia. Yo no te lo pongo con signos de admiración. La docencia es un ejercicio continuo de paciencia, Eileen. Entonces, te sugiero que tranquilices tu mal humor. Bueno, eso, 12 reglas para una nueva academia. Lean eso para la clase que viene. Y bueno, tienen un conjunto de textos para ir acompañando el seminario, ¿sí? Para ir rellenando. Traten de leerlo porque si no se les va a hacer muy árido todo. Son cortitos, son textos muy cortitos. Así que pueden leerlos en una tardecita, se leen. Señoras, señores, señoras, señoritas, etcétera, nos vemos el lunes que viene. Sigan bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.